son las bases e inicios de la vida? ¿Qué es aquello que nos diferencia de objetos inanimados, de las rocas, el agua o del fuego? ¿Somos algo más que interacciones químicas en constante intercambio energético? Recordar el origen de todo esto a lo que llamamos vida nos puede ayudar a entender un poco más de todo este caos que vivimos a diario. Podríamos encontrar cosas muy interesantes si ponemos más atención. Pero para lograr responder a nuestras preguntas necesitaremos de nuestra facultad humana favorita. Imagina un escenario caótico en el universo, en donde se encuentra una especie de protoplaneta con muy poco equilibrio, en el que todo parecería estar destruido y en su final, pero realmente se trata del comienzo, en donde podrían existir las infinitas posibilidades, en donde la vida se abre paso a sí misma. Por ahí de 4.500 millones de años atrás aproximadamente, en medio del todo se encontraba una galaxia espiral, la Vía Láctea, o camino de leche como le decían los romanos, que albergaba miles de estrellas en su interior, pero dentro de todas ellas destacaba una en especial, ubicada en el brazo de Orión dentro de la burbuja local, inmersa en la nube interestelar local, se encontraba la estrella a la que hoy en día llamamos Sol, con un conjunto de planetas que la acompañarían hasta su final, así como algunas otras estructuras compuestas por objetos pequeños. Los planetas más cercanos al Sol fueron también los más pequeños, los planetas terrestres, compuestos principalmente por rocas y metales, Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Después le seguirían los llamados gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, compuestos principalmente por helio e hidrógeno. Urano y Neptuno están formados mayoritariamente por agua congelada, amoníaco y metano. Entre algunas otras estructuras compuestas por objetos pequeños se encontraban en esta galaxia. Dentro de aquel planeta Tierra que poco después había sido fuertemente golpeado, provocando que lo acompañara su fiel satélite, la Luna, comenzó a ocurrir algo increíble. Gracias a sus propiedades geológicas, su campo magnético y su privilegiada posición en el sistema solar, empezaba a cocinarse una sopa que muy pronto le daría la sazón a la existencia dentro del universo, el famoso caldo de la vida. Para poder entender el origen de la vida en este planeta primitivo, se debieron encontrar y presentar las condiciones adecuadas en el tiempo adecuado. La composición atmosférica jugó un papel muy importante en esta etapa de la existencia. Una atmósfera nitrogenada y con un contenido significativo de metano daría el soporte a los modelos experimentales que tratan de explicar el origen de las moléculas orgánicas fundamentales, o como me gusta decirle, moléculas de la vida. El metano atmosférico, en presencia de una fuente de energía, que en este caso sería la radiación UV o algunas descargas eléctricas, daría lugar a dos reacciones clave, a la formación de acetileno y formación de cianuro de hidrógeno. La fotoquímica del acetileno en presencia de vapor de agua produce precursores fundamentales como el ácido glioxílico, y el cianuro de hidrógeno, precursor de la urea, forma amida y formiato amónico, que a su vez son esenciales en la formación de bases. Las reacciones inducidas por radiación ultravioleta o descargas en una atmósfera de nitrógeno rica en metano pudieron ser los primeros pasos hacia la vida. Posteriormente, la Tierra habría madurado un poco y los carburos de hidrógeno habrían reaccionado con vapor para crear hidrocarburos. La oxidación produciría alcoholes, cetonas, aldehídos y demás compuestos reactivos. Todos estos reaccionarían con el amoníaco y se formarían las aminas, amidas y sales de amonio. Moléculas presentes en los sistemas vivos. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir de ellas? Pues tenemos a las proteínas, las cuales se componen de una o más cadenas de aminoácidos y representan cerca del 50% de la masa seca de la mayoría de las células. Estas realizan muchas funciones. Gran parte de nuestra diversidad se la debemos a la variedad de estructuras proteínicas presentes en los seres vivos. Casi todas las células contienen cientos de enzimas diferentes, que son proteínas que favorecen las reacciones químicas. Otras proteínas forman estructuras dentro y fuera del cuerpo. Algunas de sus funciones son catálisis, de regulación, estructurales, de defensa, de transporte, receptoras,
proteínas motoras, funciones de reserva y almacenamiento. Las proteínas están compuestas por polímeros de aminoácidos, los cuales tienen un extremo carboxilo y uno amino. En el centro del aminoácido se encuentra un carbono asimétrico o carbono alfa, acompañado del grupo carboxilo, grupo amino, un átomo de hidrógeno y un grupo variable, normalmente representado con la letra R o cadena lateral. Esta cadena es diferente dependiendo del aminoácido. Por otro lado, se encuentran los famosos carbohidratos. Estos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción de aproximadamente 1:2:1. Esta fórmula explica el origen de la palabra carbohidrato, que literalmente significa carbono más agua. Todos los carbohidratos son azúcares pequeños y solubles en agua, o bien polímeros de azúcar, como el almidón. Si un carbohidrato está formado por una única molécula de azúcar, se llama monosacárido, que en griego significa azúcar única. Cuando dos monosacáridos se unen, forman un disacárido, o es decir, dos azúcares. Y un polímero con muchos sacáridos se llama polisacárido, o muchos azúcares. Los carbohidratos, como el almidón, guardan energía en las células, mientras que otros carbohidratos refuerzan las paredes celulares de vegetales, como en el caso de la celulosa. En los hongos se encuentra la quitina y en las bacterias el peptidoglucano. Y otros pueden formar el exoesqueleto del cuerpo de artrópodos y otros. Los carbohidratos presentan dos tipos de grupos funcionales, las aldosas y cetosas. El grupo funcional depende de la ubicación del carbonilo. Los lípidos, por su parte, son un grupo variado de moléculas hidrofóbicas, pues contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono, con enlaces no polares carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Estas regiones no polares hacen a los lípidos hidrófobos e insolubles en agua. Algunos lípidos guardan energía, mientras que otros forman los recubrimientos impermeables de plantas y animales, y otros más son componentes esenciales de la membrana celular o son hormonas. Los lípidos se clasifican en tres grupos principales: aceites, grasas y ceras, que tienen una estructura parecida y solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno; fosfolípidos, que son estructuralmente semejantes a los aceites, pero que también contienen fósforo y nitrógeno; y la familia con anillos fusionados de los esteroides, que están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Finalmente tenemos el grupo de los nucleótidos. Un nucleótido es una molécula con 3 elementos en su estructura: un azúcar de 5 carbonos, un grupo funcional fosfato y una base nitrogenada que varía según los nucleótidos. Los nucleótidos se encuentran en dos clases generales: nucleótidos de desoxirribosa y de ribosa. Todas las bases nitrogenadas tienen átomos de carbono y nitrógeno en los anillos, y en algunos de los átomos de carbono se unen grupos funcionales. Las bases de los nucleótidos de desoxirribosa son adenina, guanina, citosina y timina. Los ácidos nucleicos se encargan de almacenar energía y de transmitir la información hereditaria. Es importante reconocer los grupos funcionales presentes en las biomoléculas, pues estos son la parte de las moléculas que participan en reacciones químicas. Los grupos funcionales más importantes en la química de la vida se resumen en hidroxilo, carbonilo, carboxilo, amino, sulfidrilo y fosfato. Estos grupos son hidrófilos y, como tales, incrementan la solubilidad de los compuestos orgánicos en agua. Ahora, no sé si ya te hayas dado cuenta de esto, pero el carbono está presente en todas estas moléculas. Es por eso que se considera al carbono como la columna vertebral de las moléculas biológicas, y la química orgánica se encarga de estudiar los compuestos que contienen carbono. Y toda esta diversidad molecular se debe en gran parte a la variación del esqueleto del carbono. Si has estudiado algo de química, sabrás que el carbono puede formar varios enlaces debido a que tiene 4 electrones en su segunda órbita. Y eso le da la facilidad de aceptar hasta 8 electrones, ya sea que los done o los acepte de otros átomos. Por lo que la tetravalencia le da la versatilidad al carbono de hacer posible que haya moléculas complejas y diversas.
Y otra cosa que debemos de tener en cuenta es que la forma molecular es crucial en biología, porque determina el modo en que las moléculas biológicas se reconocen entre sí y responden mutuamente con especificidad. ¿Y qué más pudo haber ocurrido en el prehistórico caldo de la vida? Ocurrió algo a lo que se denomina etapa vírica. Se dice que este periodo de tiempo fue un proceso intermedio entre la transición del caldo primitivo y las primeras manifestaciones de vida o células. Esto habría durado hasta que se dieran las concurrencias apropiadas de unidades elementales que darían origen a la primera célula. Actualmente sabemos que alrededor de 25 elementos son esenciales para la vida, y solo 4 de estos constituyen el 96% de la materia viva, y además que todas las células contienen material genético. Este material genético representa las unidades de la herencia que suministran la información necesaria para controlar o monitorear la vida de la célula. Son las instrucciones que se deben seguir para que todo marche de acuerdo al plan. ¡Sobrevivir! Se dice que el mero hecho de que exista una mayor especialización y diferencialización entre el ADN y el ARN parece apoyar la hipótesis que nos dice que el ADN se originó después que el ARN. Podría ser que antes de que la evolución se hiciese presente en la Tierra, el ARN se habría asociado con los procesos más generales de la vida. Es decir, el ARN se formó en una etapa anterior a la evolución, mientras que el origen del ADN está asociado con el desarrollo de rasgos más especializados y posteriores filogenéticamente hablando. Entonces, podríamos decir que el ARN está asociado al inicio de la vida, mientras que el ADN a la especialización de la misma. Y es que el ARN no podría ser menos especial. En esta etapa de la vida, los ribosomas originales podrían haber estado compuestos exclusivamente de ARN y no haber tenido proteínas. Y además, el ARN, aparte de servir como plantilla, también podría comportarse como una enzima, por lo que podría catalizar su propia replicación. Tanto las propiedades catalíticas como las estructurales del ribosoma sugieren firmemente que la síntesis proteínica evoluciona primero en un mundo del ARN, lo que implica que el origen del código genético y el origen de la vida no son necesariamente sinónimos, ni se originaron al mismo tiempo. Ambos representaron un papel clave en la evolución temprana de la vida y tal vez incluso en su origen. Además de esto, sabemos que el ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los compartimientos celulares. Hasta podríamos decir que el ARN le hace los mandados al ADN, por así decirlo y entenderlo. Lo podemos encontrar en el núcleo, el citoplasma, la matriz mitocondrial y el estroma de los cloroplastos. Se sabe que el ARN es un eficiente catalizador y, al igual que el ADN, posee la capacidad de almacenar información. Así que parece que la vida en la Tierra surgió a partir de la versátil actividad de las moléculas de ARN, las cuales posteriormente originarían moléculas capaces de sintetizar proteínas y las moléculas del ADN. Entonces, ¿estas moléculas, al rodearse con liposomas, formarían las primeras células? Bueno, es importante recordar que toda la vida está organizada en una jerarquía de niveles estructurales, y con cada nivel que vayamos incrementando surgen nuevas propiedades de las partes que lo componen. En este video nos quedamos a nivel de biomoléculas, y todavía nos faltan cosas para poder hablar de la unidad fundamental de la vida, que es la célula. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y cuéntenme, ¿qué otro elemento hubieran agregado a la lista de los elementos esenciales para la vida? ¿Creen que juntando todos los elementos en una olla en forma de caldo se pueda formar vida? ¿O qué piensan de las teorías del origen de la vida y el mundo del ARN? ¿La vida o las moléculas pudieron haber llegado a la Tierra a través de meteoritos o aliens? Si quieres que le demos un vistazo a otras teorías sobre el origen de la vida, déjanos un comentario y con mucho gusto le soltamos el chismecito científico. Si quieres saber más sobre biomoléculas y la vida en general, síguenos en nuestro canal de YouTube, suscríbete y déjanos un me gusta y comenta qué te ha parecido este video.
Juntos podemos hacer de este mundo un mejor lugar para todos los seres vivos. Estudiar la vida es maravilloso. Adiós.